Bienvenidos a un viaje fascinante hacia el corazón de la antigua Mesopotamia. Hoy vamos a descubrir juntos la vida, el ascenso y el legado de Hammurabi, el más célebre de los reyes de Babilonia, recordado no solo por su habilidad política y militar, sino también por haber dejado uno de los documentos más influyentes de toda la historia, su famoso Código de Leyes. En este relato, exploraremos cómo un reino pequeño logró transformarse en un poder imponente, cómo Hammurabi supo tejer alianzas y vencer rivales, cómo consolidó su autoridad mediante justicia, diplomacia y guerra, y qué ocurrió tras su muerte, cuando todo lo que había construido empezó a tambalearse. Será una travesía llena de intrigas, conquistas y reflexiones sobre la herencia de uno de los gobernantes más influyentes de la antigüedad. Así que antes de comenzar, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte al canal y a contarme en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás mirando este video. Ahora sí, viajemos juntos al pasado y empecemos esta increíble historia. La historia de Babilonia, antes de Hammurabi, es la historia de una ciudad que parecía destinada a quedar en la sombra de potencias más grandes, un asentamiento que no figuraba entre los centros más prestigiosos de Mesopotamia, pero que aguardaba el momento propicio para irrumpir en el escenario. Para comprender cómo un joven príncipe, casi desconocido fuera de sus murallas, llegó a transformar aquel núcleo urbano en el corazón de un imperio, es necesario retroceder a la compleja realidad política y cultural de la Baja Mesopotamia en los siglos previos a su ascenso. Era una tierra fecunda, bañada por los ríos Tigris y Éufrates, donde florecían ciudades-estado desde hacía milenios, cada una con sus dioses tutelares, sus templos, sus palacios y sus propias ambiciones. Esta región había visto nacer algunas de las primeras civilizaciones urbanas del mundo, con Sumer, Akkad y más tarde Ur, como faros de innovación y poder. Pero también era un mosaico de rivalidades, alianzas efímeras y guerras interminables. La ciudad de Babilonia, en aquel entonces, no tenía el prestigio de Uruk ni la tradición sagrada de Nippur. Era relativamente joven y estaba situada en una posición estratégica al norte de la región sumeria y al sur de los territorios acadios, lo que la convertía en un cruce natural de caminos y en un espacio de interacción entre culturas. Sus murallas aún no eran imponentes y su nombre apenas aparecía en las crónicas de las grandes ciudades. Sin embargo, estaba llamada a crecer gracias a esa ubicación privilegiada que la conectaba con rutas comerciales, tierras fértiles y un entorno en el que los cambios políticos abrían oportunidades. El panorama mesopotámico de principios del siglo XVIII a.C. era de una fragmentación notable. Tras la caída de la tercera dinastía de Ur, que había intentado reconstruir la grandeza de los antiguos reinos sumerios, emergieron múltiples centros de poder. En el sur, Larsa competía por controlar los antiguos territorios de Ur. Al este, Eshnuna extendía su influencia hacia el valle del Diyala y mantenía tensiones con los pueblos elamitas. Más al norte, Mari dominaba las rutas hacia Siria y actuaba como puente entre Mesopotamia y el Mediterráneo, mientras que al oeste las tribus amorreas ejercían presión constante sobre las fronteras. Y en ese tablero, la presencia de Asiria, con sus ciudades de Ashur y Nínive, recordaba que la región no podía descuidar a los poderosos vecinos septentrionales. En medio de tantas rivalidades, el poder era inestable. Los reyes se sucedían a menudo por golpes, traiciones o invasiones, y las alianzas cambiaban con rapidez. Cada ciudad-estado soñaba con ser la heredera de los grandes imperios del pasado, pero ninguna lograba imponerse de manera duradera. En ese ambiente, la fuerza militar y la diplomacia
eran tan necesarias como la legitimidad religiosa, porque en Mesopotamia un gobernante no solo debía vencer a sus enemigos, también tenía que presentarse como el elegido de los dioses, capaz de garantizar el orden cósmico y proteger los templos. Babilonia había sido fundada probablemente por poblaciones acadias y amorreas que se mezclaron con las tradiciones sumerias de la región. Ese mestizaje cultural le daba una identidad híbrida, capaz de dialogar con el norte y con el sur. Sus habitantes rendían culto, principalmente a Marduk, una deidad local que con el tiempo escalaría hasta convertirse en el gran dios del panteón mesopotámico. En esos primeros tiempos, Marduk no era más que una figura secundaria comparado con Enlil, Shamash o Ishtar, pero la devoción de los babilonios hacia él preparaba el terreno para el ascenso religioso que acompañaría al ascenso político. El padre de Hammurabi, Sin-Muballit, fue uno de los reyes que intentó fortalecer la posición de Babilonia en medio del caos regional. Gobernaba una ciudad que todavía no era vista como amenaza por los grandes reinos, pero que empezaba a mostrarse activa en el juego de alianzas. No era un monarca poderoso ni dueño de extensos territorios, pero supo dejar a su hijo una base desde la cual proyectar ambiciones mayores. Y aquí aparece un detalle clave. Hammurabi pertenecía a una dinastía amorrea, descendiente de aquellas tribus seminómadas que habían llegado desde el oeste y que, tras siglos de presión, terminaron por integrarse en las ciudades mesopotámicas. Ese origen amorreo le daba a la dinastía una mezcla de frescura y adaptabilidad, pues no estaba tan atada a las tradiciones rígidas de las élites sumerias. Antes de Hammurabi, la Mesopotamia era un tablero de potencias medianas que se desgastaban unas a otras. Larsa y Esnuna se espiaban con recelo. Mari servía de bisagra y a la vez de competidor incómodo, y Asiria observaba con paciencia, esperando el momento para expandirse hacia el sur. Babilonia era vista como una ciudad menor, sin grandes ejércitos ni riquezas destacadas, pero a veces la ventaja de no ser temida consiste en poder moverse con más libertad, tejer alianzas discretas y consolidar la propia casa antes de saltar a la arena principal. Eso fue lo que Hammurabi heredó, una ciudad modesta, en el centro de una región turbulenta, que todavía no había mostrado su verdadero potencial. La oportunidad para el ascenso babilónico surgió precisamente de esa fragmentación. La ausencia de una potencia clara dejaba espacios vacíos que un gobernante hábil podía ocupar. Además, las tensiones constantes entre las ciudades generaban una necesidad permanente de mediadores, árbitros y aliados, lo que ofrecía a Babilonia la ocasión de presentarse como un socio confiable en determinados momentos. La diplomacia era tan importante como la fuerza de las armas, y los matrimonios, tributos y pactos religiosos jugaban un papel decisivo. Hammurabi, el todavía un joven príncipe en los años previos a su coronación, creció en un mundo donde cada decisión política podía cambiar el equilibrio regional. Es importante destacar que Mesopotamia, más allá de su inestabilidad política, era una tierra de prosperidad material. Los sistemas de riego permitían cosechas abundantes de cebada, dátiles y legumbres. El ganado proporcionaba leche, carne y pieles. Las rutas comerciales traían metales, piedras preciosas y madera desde regiones distantes. Las ciudades-estado competían por controlar esos recursos y las vías de transporte que los hacían posibles. En ese sentido, Babilonia estaba bien ubicada. Podía conectarse con las rutas hacia el norte, hacia el Golfo Pérsico y hacia el oeste sirio. Si lograba imponerse, tenía todo a su favor para transformarse en un centro económico de primer orden. El clima cultural también jugaba un papel fundamental. La tradición literaria sumeria había dejado un legado de epopeyas, himnos y leyes.
mientras que la herencia acadia aportaba la lengua y el prestigio de un imperio que aún resonaba en la memoria colectiva. Babilonia absorbía todo eso y lo reinterpretaba a su manera, preparando el terreno para una síntesis cultural que más tarde sería conocida como la Era Babilónica. Los escribas ya copiaban y adaptaban textos antiguos, los sacerdotes reforzaban los cultos locales, y los comerciantes se movían entre distintas ciudades con un espíritu cosmopolita. En ese entorno lleno de tensiones y oportunidades, nació y creció Hammurabi. Era el hijo de un rey que no destacaba demasiado, pero que había sabido mantener a salvo la independencia de su ciudad. Su educación probablemente combinó la formación militar con la instrucción religiosa y administrativa, pues un monarca debía ser capaz de liderar ejércitos, presidir rituales y dictar justicia. Aún no se hablaba de él más allá de las murallas de Babilonia, pero las circunstancias de la región estaban a punto de abrirle un camino inesperado. El destino de Mesopotamia dependía de quien supiera aprovechar mejor las debilidades ajenas. Babilonia, con su modesta grandeza en ciernes, aguardaba el momento de irrumpir en el escenario, y aquel joven heredero estaba a punto de recibir la corona que lo pondría frente al desafío más grande: transformar una ciudad sin prestigio en la capital de un imperio. El mundo mesopotámico aún no lo sabía, pero estaba a punto de entrar en la era de Hammurabi. Hammurabi nació en un mundo en el que la política y la religión se entrelazaban como dos ramas de un mismo árbol. Desde pequeño fue educado bajo la convicción de que el rey no era únicamente un líder militar o un juez, sino también el representante de los dioses en la tierra. Su infancia transcurrió en los pasillos del palacio de Babilonia, rodeado de escribas, sacerdotes y consejeros que le transmitieron los conocimientos necesarios para gobernar. Aprendió a leer y escribir en Minduzintu, acadio, la lengua franca de la época, y probablemente también se familiarizó con el sumerio, aún usado en textos religiosos y jurídicos. La escritura cuneiforme se convirtió en parte esencial de su formación, pues ningún gobernante podía prescindir de los archivos, los contratos, los informes de tributos y las crónicas que aseguraban la memoria del reino. Además de las letras, recibió una educación militar. Las ciudades de Mesopotamia estaban en permanente estado de tensión, y un rey, incapaz de dirigir ejércitos, era un rey condenado. Hammurabi entrenó en el uso de armas, en el manejo de carros de guerra y en las tácticas de formación que los soldados empleaban en batalla. Los instructores le inculcaron la disciplina, el valor y la necesidad de mostrar siempre control frente a sus hombres. Sin embargo, lo que lo distinguió de otros príncipes no fue la fuerza física, sino la agudeza para observar, escuchar y tomar decisiones prudentes. Su padre, Sin-Muballit, gobernaba Babilonia en una posición delicada. La ciudad estaba rodeada por potencias más fuertes y mantener su independencia era ya un logro. Sin-Muballit supo navegar las aguas turbulentas de su tiempo con cautela, sin arriesgarse a enfrentamientos desmedidos y preparando el terreno para su hijo. Cuando Hammurabi ascendió al trono alrededor del año 1792 a.C., tenía apenas unos 20 años. Era joven, pero estaba armado con una visión clara: fortalecer la base interna de Babilonia antes de lanzarse a empresas exteriores. Lo primero que heredó fue un reino frágil. Babilonia no era aún la gran capital del futuro, sino una ciudad de tamaño medio, vulnerable a las ambiciones de Larsa, Esnuna o Mari. Sus murallas necesitaban refuerzos, sus canales de irrigación estaban en mal estado y la población requería seguridad frente a ataques y estabilidad en el suministro de alimentos. Hammurabi comprendió que antes de soñar con conquistas debía garantizar la prosperidad de su propio pueblo. Esa fue su primera estrategia:
consolidar la autoridad interna mediante obras públicas y un discurso de justicia que le permitiera ser visto no solo como un joven rey, sino como un verdadero pastor de su gente. Ordenó reparar los sistemas de riego, esenciales para la agricultura. Los canales eran las venas por donde corría la riqueza del país, y su mantenimiento aseguraba cosechas abundantes y el bienestar de la población. También reforzó las defensas de la ciudad, consciente de que los vecinos observaban a Babilonia como una presa potencial. Levantó murallas, torres y puertas monumentales que no solo servían para proteger, sino también para impresionar, transmitiendo la idea de que la ciudad tenía un gobernante fuerte y decidido. En el plano religioso, supo cimentar su legitimidad. Se presentó como el elegido de los dioses, en especial de Marduk, la divinidad local de Babilonia. Aunque en ese momento Marduk todavía no era el dios supremo de Mesopotamia, Hammurabi comenzó a elevar su culto, financiando templos y rituales en su honor. Al vincular su autoridad con la protección divina, construía un marco simbólico que lo fortalecía frente a sus súbditos. Cada canal inaugurado, cada muro erigido, cada estatua colocada en un templo, era presentado como un acto de devoción, reforzando la idea de que el rey actuaba bajo la guía celestial. Pero la autoridad interna no se basaba solo en obras visibles, sino también en la administración. Hammurabi reorganizó la burocracia apoyándose en escribas y funcionarios leales, designando jueces para resolver disputas y estableciendo un sistema más eficiente de recaudación de tributos. Comprendía que un reino no podía sostenerse únicamente con la espada. Necesitaba un entramado de normas y registros que garantizaran la continuidad del poder más allá de las contingencias. De esa manera, empezó a construir las bases del Estado babilónico que más tarde alcanzaría gran esplendor. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por una cautela estratégica. No se lanzó de inmediato a guerras de conquista, sino que cultivó relaciones diplomáticas con ciudades vecinas, firmó pactos con Mari, tejió vínculos con Esnuna y evitó choques directos con Larsa, que en aquel tiempo era una de las ciudades más poderosas del sur. Su objetivo era ganar tiempo para fortalecer su posición interna y al mismo tiempo aprender de los movimientos de los demás reyes. Esta actitud le dio fama de gobernante prudente, alguien que sabía esperar el momento oportuno antes de actuar. En la vida cotidiana de Babilonia, los efectos de sus primeras decisiones comenzaron a sentirse pronto. Los agricultores contaban con agua más regular gracias a la restauración de los canales. Los comerciantes encontraban caminos más seguros y los artesanos se beneficiaban de la estabilidad creciente. La población empezó a ver en Hammurabi a un protector, un joven rey que no se encerraba en su palacio, sino que buscaba mejorar las condiciones de todos. Ese reconocimiento popular era fundamental, porque en un mundo donde las rebeliones eran frecuentes, un pueblo satisfecho se convertía en la mejor garantía de estabilidad. También promovió la justicia como pilar de su reinado. Aunque el famoso código llegaría más adelante, desde el inicio ya mostraba interés por presentarse como árbitro imparcial. Visitaba los templos, presidía juicios y emitía decretos en los que castigaba abusos y corregía injusticias. Esta insistencia en la justicia no era solo un recurso retórico, sino un modo de legitimar su autoridad frente a las élites y de ganar el apoyo de sectores que podrían haberse sentido marginados. En la mentalidad mesopotámica, un rey que protegía a los débiles y garantizaba el orden era un rey querido por los dioses. La juventud de Hammurabi fue, por tanto, un período de aprendizaje aplicado al gobierno. Debía equilibrar su inexperiencia con decisiones firmes, y lo consiguió al rodearse de consejeros experimentados y al observar con atención el comportamiento de sus rivales.
En esos años tempranos todavía no se intuía al conquistador que vendría después, pero ya se delineaba el gobernante meticuloso, paciente y calculador que aprovecharía cada resquicio para expandirse. El joven rey también cultivó su imagen personal. En un entorno en el que la autoridad debía ser visible, Hammurabi aparecía en ceremonias públicas, participaba en rituales y se mostraba cercano al pueblo. El carisma era tan importante como la fuerza, y la manera en que se dirigía a sus súbditos contribuyó a reforzar la idea de un monarca paternal, un pastor de hombres en el sentido más mesopotámico del término. La iconografía lo representaba como un rey piadoso y justo, sentado frente a los dioses o recibiendo símbolos de poder divino, escenas que transmitían la imagen de una legitimidad incuestionable. No fue un camino sencillo. Los primeros años también implicaron tensiones internas, nobles que desconfiaban de un gobernante tan joven y enemigos externos que acechaban esperando cualquier signo de debilidad. Hammurabi debió demostrar desde el principio que no era un líder títere ni un rey débil, y lo hizo con una mezcla de firmeza y prudencia. Supo cuándo ceder y cuándo imponer su voluntad, y ese instinto político sería una de sus mayores armas en el futuro. El joven monarca había heredado un reino frágil, pero en pocos años consiguió transformarlo en un núcleo más sólido y respetado. Su política de obras públicas, su impulso religioso en favor de Marduk, su reorganización administrativa y su prudencia diplomática lo convirtieron en un actor cada vez más relevante en la región. Nadie lo consideraba aún una amenaza seria, pero todos empezaban a reconocer que Babilonia ya no era una ciudad cualquiera. Así se forjaron las bases de lo que vendría. Hammurabi, con paciencia y visión, había comenzado a preparar el terreno para un ascenso que cambiaría el equilibrio de Mesopotamia. Las murallas estaban en pie, los canales corrían con agua, los templos brillaban bajo la protección de Marduk, y el pueblo lo reconocía como un gobernante justo. Lo que al inicio parecía una herencia débil se había transformado en un trampolín. Y mientras sus rivales se enfrentaban entre sí sin advertir lo que crecía en las orillas del Éufrates, Hammurabi se preparaba en silencio para dar el siguiente paso. Los primeros años de Hammurabi habían sido de consolidación interna, de refuerzos en las murallas, reparación de canales y construcción de templos. Con ello, consiguió que Babilonia dejara de ser vista como una ciudad débil y vulnerable. Pero en la Mesopotamia del siglo XVIII a.C., ningún reino podía quedarse quieto mucho tiempo. La estabilidad era relativa y siempre amenazada por la ambición de las ciudades vecinas. Hammurabi entendió que tarde o temprano tendría que jugar un papel más arriesgado, intervenir en las rivalidades que fragmentaban la región y aprovecharlas en beneficio de su propia ciudad. Ese fue el inicio de la expansión babilónica, un proceso que combinó con maestría la diplomacia y la fuerza militar. El panorama de su tiempo ofrecía múltiples oportunidades. Larsa, en el sur, era una de las potencias más fuertes, con un territorio fértil y una tradición de liderazgo. Eshnuna, hacia el este, controlaba rutas comerciales claves y mantenía tensiones con tribus de los montes Zagros. Mari, en el valle medio del Éufrates, se presentaba como un puente hacia Siria y un rival inevitable para cualquier ciudad que aspirara al poder. Asiria, al norte, observaba desde sus fortalezas, siempre lista para expandirse si surgía la ocasión. Ninguno de estos reinos confiaba plenamente en los demás, y las alianzas eran frágiles. Hammurabi, joven pero astuto, supo leer esa fragmentación como un tablero donde cada pieza podía moverse para su beneficio. No se lanzó de inmediato contra los más poderosos. Prefirió tejer alianzas temporales, buscar aliados para enfrentar enemigos comunes y consolidar poco a poco el prestigio de Babilonia. Esa flexibilidad fue uno de sus mayores talentos.
No tenía reparo en sellar pactos con un rey al que más tarde combatiría, ni en presentarse como mediador justo para luego sacar ventaja de la debilidad de sus socios. Uno de sus primeros movimientos fue acercarse a Mari, gobernada por Simri-Lim, un rey que había logrado recuperar el trono tras años de inestabilidad. Ambos compartían intereses: contener la presión de Esnuna y evitar que Larsa extendiera demasiado su influencia hacia el norte. Mari aportaba experiencia diplomática y acceso a rutas hacia el Mediterráneo, mientras que Babilonia ofrecía estabilidad y un ejército en crecimiento. La alianza permitió a Hammurabi presentarse en el escenario mesopotámico como un socio confiable y no como un rival inmediato. Con Esnuna, en cambio, la relación fue más complicada. Al principio existieron entendimientos, porque ambos necesitaban frenar a Larsa, pero pronto se hizo evidente que los intereses chocaban. Esnuna controlaba territorios ricos en recursos y buscaba expandirse hacia el Éufrates, lo que la ponía en ruta de colisión con Babilonia. Hammurabi jugó con la paciencia de un estratega, esperando el momento en que Esnuna se desgastara en conflictos con Elam y con pueblos de las montañas. Cuando esas tensiones debilitaron al reino, Babilonia pudo intervenir con mayor seguridad. La guerra en Mesopotamia no era únicamente una cuestión de ejércitos en el campo de batalla. También implicaba propaganda, religión y símbolos. Hammurabi sabía que al declararse en contra de un enemigo, debía justificar sus acciones como un mandato divino. Cada campaña se presentaba como una defensa del orden querido por los dioses, como un acto de justicia frente a la agresión de los rivales. Esa retórica le permitía mantener unido al pueblo y mostrar que la expansión de Babilonia no era ambición personal, sino voluntad celestial. Las primeras campañas de Hammurabi no fueron arrasadoras, sino calculadas. Con pequeños pasos fue asegurando fortalezas, rutas y ciudades estratégicas. Allí donde podía, instalaba gobernadores leales. Donde no, imponía tributos y dejaba guarniciones. La diplomacia lo acompañaba. Buscaba mantener a algunos rivales ocupados con promesas de paz mientras atacaba a otros. Así, Babilonia comenzó a ser reconocida como un reino que había dejado de ser secundario y que debía ser tomado en cuenta en cualquier pacto. El conflicto con Larsa se convirtió en un punto decisivo. Larsa, bajo el mando de Rim-Sin, controlaba gran parte del sur mesopotámico y representaba una amenaza directa. Hammurabi no se enfrentó de inmediato, sino que esperó a que las tensiones entre Larsa y otras ciudades desgastaran al enemigo. Durante años mantuvo una paz relativa, incluso llegando a cooperar en ciertas ocasiones, hasta que el momento fue favorable para actuar. Esa paciencia calculada era una de las señas de su liderazgo. Sabía cuándo esperar y cuándo golpear. Mientras tanto, Mari servía de aliado, pero también de escuela política. Simri-Lim era un rey experimentado en alianzas complejas y su correspondencia con Hammurabi, conservada en tablillas de 1900 de arcilla, muestra cómo ambos discutían estrategias, compartían información sobre movimientos enemigos y buscaban mantener una red diplomática sólida. Esa cooperación permitió a Babilonia consolidar su prestigio y aparecer como un jugador indispensable en la política mesopotámica. En paralelo, Hammurabi comenzó a experimentar con la guerra como instrumento de poder. No eran todavía campañas de gran escala, pero sí suficientes para demostrar la capacidad del ejército babilónico. Con cada victoria, aunque fuese modesta, su reputación crecía. Los vecinos empezaban a ver que aquel joven rey, al que muchos habían considerado irrelevante, estaba construyendo un poder militar de temer, y lo hacía sin descuidar el frente interno. Cada conquista era acompañada de medidas administrativas, reparaciones en templos locales
y gestos de respeto hacia los dioses de las ciudades sometidas. Esa política inteligente evitaba rebeliones inmediatas y daba la impresión de que Babilonia no solo imponía su fuerza, sino que también ofrecía orden y prosperidad. El ascenso de Babilonia en el mapa político fue, al inicio, sutil pero constante. De ser un reino periférico pasó a ser mencionado en las crónicas de otras ciudades, y su rey empezó a ser incluido en las negociaciones que definían el destino de la región. Hammurabi había logrado que su nombre sonara en las cortes de Mari, Esnuna y Larsa, y no como un actor menor, sino como un socio o rival a considerar. Era un cambio profundo en la percepción colectiva. Babilonia ya no podía ser ignorada. En la mentalidad mesopotámica, la grandeza de un rey no se medía solo en batallas ganadas, sino en la capacidad de mantener el equilibrio entre guerra y justicia, entre expansión y legitimidad. Hammurabi comprendió esa lógica y la aplicó con precisión. Por eso, al mismo tiempo que extendía su influencia, seguía promoviendo obras en su ciudad, reforzando el culto a Marduk y emitiendo decretos que lo mostraban como defensor de los débiles. La combinación de poder militar, diplomacia hábil y legitimidad religiosa fue el trípode sobre el que se sostuvo su expansión inicial. No obstante, cada paso lo acercaba a un punto de no retorno. Una vez que Babilonia comenzó a destacar, sus rivales ya no la verían como un socio neutro, sino como un competidor directo. Hammurabi lo sabía y estaba preparado. Había construido la base interna, había probado la diplomacia y había ensayado la guerra. Ahora estaba listo para enfrentar a los gigantes que dominaban la región. El escenario estaba marcado por intrigas, desconfianzas y tensiones crecientes. Mari temía tanto a Esnuna como a Larsa. Esnuna observaba con recelo los avances de Babilonia, y Larsa veía con creciente inquietud que el joven rey al norte fortalecía su poder con cada año que pasaba. Hammurabi había logrado pasar de la discreción a la notoriedad, y esa notoriedad pronto lo empujaría hacia conflictos de mayor escala. Lo que había comenzado como un reinado destinado a la prudencia estaba dando un giro. Babilonia ya no era un reino frágil que debía conformarse con sobrevivir. Se estaba convirtiendo en una fuerza que aspiraba a dirigir el destino de Mesopotamia. La expansión inicial había sido solo un ensayo, un preludio de lo que vendría, pero suficiente para que todos comprendieran que el joven rey estaba decidido a cambiar el equilibrio de poder. La época en que Babilonia era ignorada había terminado, y en el horizonte se vislumbraba el momento en que Hammurabi dejaría de ser un actor secundario para convertirse en protagonista absoluto de la región. La etapa de expansión inicial había transformado a Babilonia en un reino respetado, pero todavía no era la potencia dominante que marcaría la historia. Hammurabi había tejido alianzas, ganado pequeñas guerras y asegurado prestigio. Sin embargo, los rivales seguían siendo poderosos y desconfiaban de aquel rey joven que había ascendido con tanta rapidez. El clímax de su reinado llegó cuando decidió dar un salto definitivo, enfrentar directamente a los grandes reinos que todavía se disputaban Mesopotamia, y con ello poner fin a siglos de fragmentación. Fue una serie de campañas que alternaron diplomacia, traiciones y batallas decisivas, y que culminaron en la transformación de Babilonia en la capital de un imperio. Uno de los primeros objetivos de Hammurabi en esta fase fue consolidar su relación con Mari, gobernada por Simri-Lim. Durante un tiempo, ambos se beneficiaron mutuamente. Simri-Lim aportaba experiencia y conexiones hacia el oeste, mientras que Hammurabi ofrecía estabilidad en el centro de Mesopotamia. Pero esta alianza, como tantas en la región, estaba destinada a ser efímera. El equilibrio se rompió en cuanto Babilonia creció demasiado y dejó de ser un socio para convertirse en un rival incómodo. Por el momento, sin embargo,
Ambos actuaron juntos contra amenazas comunes, especialmente contra Eshnuna. Eshnuna había sido uno de los reinos más poderosos del este, controlando rutas hacia las montañas Zagros y ejerciendo gran influencia en el valle del Diyala. Sin embargo, los constantes conflictos con los pueblos elamitas y la presión de otras ciudades lo habían debilitado. Hammurabi vio allí la oportunidad perfecta. Con el apoyo de Mari y con la neutralidad interesada de Asiria, lanzó una ofensiva que terminó por someter a Eshnuna. No fue solo una victoria militar, sino también política. Al derribar a uno de los grandes competidores, Hammurabi enviaba un mensaje claro de que Babilonia ya no era secundaria. El desenlace contra Eshnuna estuvo marcado por una combinación de fuerza y astucia. Hammurabi utilizó los recursos de sus aliados, prometió repartirse el botín y presentó la campaña como una cruzada de justicia. Tras la caída, muchas de las ciudades que habían estado bajo influencia de Eshnuna juraron lealtad a Babilonia. El equilibrio regional cambió de manera irreversible. Lo que antes era un triángulo de poder entre Larsa, Mari y Eshnuna pasó a convertirse en un tablero dominado por la sombra creciente de Hammurabi. Sin embargo, el rey de Babilonia no se conformó. Sabía que Larsa, en el sur, seguía siendo la pieza más poderosa, un reino que controlaba vastas zonas agrícolas y que se presentaba como heredero de la tradición sumeria. Rim-Sin, el rey de Larsa, había gobernado por décadas, con autoridad, y era considerado uno de los monarcas más influyentes de su tiempo. La confrontación con él sería inevitable. Hammurabi se preparó con paciencia, evitando una guerra prematura. Durante años mantuvo un equilibrio precario con Larsa, a veces incluso cooperando en campañas menores, pero en secreto reforzaba su ejército, construía alianzas y aguardaba el momento adecuado. La traición fue una de sus armas más eficaces. Hammurabi sabía que los pactos en Mesopotamia rara vez eran eternos. Cuando vio que Rim-Sin había perdido parte del apoyo regional y que su reinado se desgastaba, rompió la fachada de paz y lanzó una ofensiva implacable. La campaña contra Larsa fue una de las más duras y decisivas de su carrera. Los ejércitos babilónicos avanzaron hacia el sur con determinación, enfrentando ciudades fortificadas y tropas experimentadas. Hammurabi desplegó no solo su fuerza militar, sino también su capacidad para coordinar aliados. Convenció a algunos antiguos socios de Larsa de cambiar de bando, prometiéndoles beneficios a cambio de traicionar a su rey. La caída de Larsa marcó un punto de inflexión. Con esa victoria, Hammurabi no solo eliminaba a su rival más poderoso, sino que también heredaba el prestigio de las antiguas ciudades sumerias que habían estado bajo control de Rim-Sin. Ur, Uruk, Eridu y Nippur, nombres cargados de tradición y simbolismo, pasaban a la órbita babilónica. Con ellas, Hammurabi adquiría no solo territorios y riquezas, sino también una legitimidad cultural que lo vinculaba con la herencia más antigua de Mesopotamia. Era como si Babilonia, hasta entonces joven y sin gran historia, se apropiara del pasado glorioso de Sumer. El enfrentamiento con Mari fue el siguiente capítulo. Simri-Lim, que había sido aliado en las campañas contra Eshnuna y Larsa, comenzó a percibir con alarma el crecimiento de Babilonia. El equilibrio ya no existía, y Mari se encontraba demasiado cerca del centro de poder de Hammurabi para sentirse segura. El conflicto era inevitable. Hammurabi, fiel a su estilo, esperó el momento en que Mari estuviera debilitada por problemas internos y lanzó su ataque. La ciudad fue conquistada y destruida, su palacio arrasado, y Simri-Lim desapareció de la escena política. La caída de Mari fue simbólicamente poderosa. No solo eliminaba a un competidor clave, sino que también mostraba a todos los reyes de Mesopotamia que ninguna alianza estaba a salvo
si dejaba de ser útil para Babilonia. Hammurabi había demostrado que su diplomacia era flexible y pragmática. Podía ser el socio más leal mientras lo necesitaba, pero también el enemigo más implacable en cuanto los intereses cambiaban. El resultado de estas campañas fue la unificación de gran parte de Mesopotamia bajo el mando babilónico. Desde el Golfo Pérsico hasta las regiones del Éufrates Medio y desde las montañas del este hasta las llanuras del norte, Hammurabi había logrado lo que pocos antes, reunir bajo un solo poder a ciudades que durante siglos se habían enfrentado entre sí. Babilonia se convirtió en el centro hegemónico de la región, una capital que irradiaba autoridad política, militar y cultural. Las tácticas que utilizó en sus guerras fueron diversas. Supo emplear ataques directos cuando la fuerza lo permitía, pero también sitió ciudades durante meses, cortando suministros y debilitando moralmente a sus enemigos. En ocasiones, fingió treguas para luego sorprender con ofensivas rápidas. Aprovechó las divisiones internas de los rivales, fomentando traiciones y alianzas secretas. En todo momento presentó sus acciones como respaldadas por la voluntad divina, asegurándose de que la expansión fuera vista no como mera ambición, sino como justicia cósmica. La figura de Hammurabi se transformó radicalmente durante estas campañas. Ya no era el joven prudente que había heredado un reino frágil, sino un conquistador que imponía respeto y temor en toda la región. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, y las crónicas comenzaron a describirlo como el monarca que restauraba el orden en una tierra castigada por siglos de guerras. La propaganda lo presentaba como el pastor que reunía a sus pueblos dispersos, el elegido de Marduk que imponía justicia donde antes reinaba el caos. Sin embargo, ese ascenso no estuvo exento de tensiones. Cada ciudad conquistada debía ser pacificada. Cada región controlada exigía gobernadores leales y cada victoria implicaba el riesgo de rebeliones posteriores. Hammurabi sabía que un imperio no podía sostenerse solo con la espada, y por eso acompañó sus conquistas con medidas administrativas y religiosas que reforzaran su autoridad. Allí donde entraba, reconstruía templos, honraba a los dioses locales y establecía sistemas de justicia que transmitieran la idea de que Babilonia traía orden, no solo dominación. Al final de estas campañas, el mapa de Mesopotamia había cambiado para siempre. Larsa había caído, Esnuna se había derrumbado, Mari estaba en ruinas, y Babilonia emergía como la nueva capital de un territorio unificado. Hammurabi se había convertido en el monarca más influyente de su época, dueño de un imperio que se extendía más allá de lo que sus contemporáneos hubieran imaginado para aquel joven heredero de una ciudad antaño insignificante. Era el clímax de su carrera militar y política, el momento en que su nombre resonaba en todo el creciente fértil, como el de un gobernante sin igual. Pero con cada ascenso viene también el desafío de sostener lo conquistado. Hammurabi había alcanzado la cúspide, y la tarea que le esperaba sería aún más compleja: transformar esa red de ciudades y territorios en un imperio duradero, capaz de resistir más allá de su propia vida. Por ahora, sin embargo, Babilonia brillaba con un esplendor que anunciaba una nueva era, la era en que un rey supo unir con la espada y con la astucia a los pueblos de Mesopotamia bajo un solo cetro. Tras las campañas que le otorgaron un poder sin precedentes, Hammurabi se encontró ante un desafío aún más complejo que el de conquistar ciudades y derrotar ejércitos. Transformar aquella vasta red de territorios conquistados en un imperio sólido, capaz de sostenerse en el tiempo y de sobrevivir más allá de su propia figura. La espada había abierto el camino, pero era la organización, la administración y la legitimidad lo que
permitiría que Babilonia pasara de ser una potencia militar a convertirse en el corazón político, económico y cultural de Mesopotamia. Hammurabi comprendió que el verdadero arte de gobernar no residía únicamente en imponer la fuerza, sino en crear una estructura que ofreciera estabilidad y prosperidad a pueblos acostumbrados a siglos de luchas fratricidas. Uno de sus primeros pasos fue establecer una administración que abarcara toda la extensión de su dominio, las ciudades. Conquistadas tenían tradiciones antiguas, orgullos locales y sistemas propios de gobierno. No era posible controlarlas únicamente con guarniciones militares, pues el resentimiento habría generado rebeliones constantes. Hammurabi optó por un sistema en el que los gobernadores, muchas veces elegidos entre las élites locales, pero siempre bajo estrecha supervisión, respondían directamente a su autoridad. Estos representantes eran responsables de recaudar tributos, garantizar la seguridad, administrar justicia y mantener en funcionamiento los canales de riego, esenciales para la vida agrícola. El nombramiento de gobernadores fue acompañado de una red de escribas y funcionarios que registraban cada transacción, cada entrega de grano, cada decisión judicial. La escritura cuneiforme se convirtió en la herramienta administrativa por excelencia, y los archivos estatales crecieron con una meticulosidad impresionante. Este control burocrático no solo servía para organizar la vida cotidiana del imperio, sino también para transmitir la sensación de que todo estaba bajo un orden superior, un orden que emanaba del rey y que debía ser respetado por todos. El control de las rutas comerciales fue otro de los grandes pilares de la consolidación. Mesopotamia había sido durante milenios una tierra de tránsito, conectando el Golfo Pérsico con el Mediterráneo, las montañas del Zagros con los desiertos de Siria y Arabia. Hammurabi comprendió que dominar estas rutas significaba no solo riqueza, sino también influencia política. Estableció puestos de control, mejoró caminos, reforzó la seguridad contra bandidos y organizó caravanas oficiales que transportaban productos de lujo, metales, piedras preciosas y madera. Con ello, no solo enriquecía a Babilonia, sino que también garantizaba que el comercio fluyera bajo su supervisión. La economía se fortaleció con estas medidas. Los campos irrigados producían abundante cereal, que se almacenaba en graneros estatales y servía tanto para alimentar al pueblo como para sostener a los ejércitos. El excedente agrícola permitía financiar templos, construir obras públicas y garantizar una reserva en tiempos de sequía. Las ciudades veían circular bienes de todo tipo: lana, tejidos finos, aceite, cerveza y productos importados que llegaban desde tierras lejanas. Babilonia se convirtió en un mercado vibrante, donde mercaderes de distintas regiones se encontraban bajo la sombra protectora de las murallas y los templos. Pero Hammurabi no se limitó a ser un organizador pragmático. Entendió que debía presentarse como garante del orden y promotor de la prosperidad. Tras siglos de guerras entre ciudades-estado, los pueblos mesopotámicos estaban exhaustos de inestabilidad. Hammurabi se proyectó como el rey que ponía fin al caos, el pastor elegido por los dioses para cuidar a su rebaño. Su propaganda lo mostraba como un monarca justo, que escuchaba las demandas de su pueblo y que castigaba a los opresores. No era solo un conquistador, sino un legislador y protector. Para reforzar esa imagen, impulsó grandes obras públicas. Los templos fueron restaurados y embellecidos, no solo en Babilonia, sino también en ciudades conquistadas, como señal de respeto hacia las divinidades locales. Los canales de riego fueron limpiados y ampliados, asegurando que el agua del Éufrates y del Tigris alimentara los campos y evitara inundaciones devastadoras. Estas obras no eran simples proyectos de infraestructura, tenían un fuerte valor simbólico.
El rey demostraba con hechos que su poder traía beneficios tangibles, que la prosperidad colectiva era posible bajo su gobierno. El aspecto religioso fue igualmente crucial. Hammurabi promovió con fuerza el culto a Marduk, la deidad principal de Babilonia, presentándola como el dios supremo de toda Mesopotamia. Sin embargo, lejos de imponerlo de manera exclusiva, adoptó una política de inclusión hacia los dioses de otras ciudades. Al honrar a Enlil en Nippur, a Shamash en Sippar y a Ishtar en Uruk, consolidaba la idea de que Babilonia respetaba las tradiciones y que su rey actuaba como mediador entre todas las divinidades. Esta estrategia reforzaba la legitimidad de su dominio. No era un usurpador extranjero, sino un custodio del orden sagrado que unía a todos los pueblos bajo un mismo marco religioso. La justicia fue otro de los pilares de su consolidación. Aunque el famoso Código de Leyes sería uno de sus legados más recordados. Ya antes de su promulgación, Hammurabi se preocupó por mostrar que la justicia emanaba de su figura. Los gobernadores y jueces locales eran supervisados, y en muchos casos el rey intervenía directamente en disputas importantes. Esta práctica reforzaba la idea de que no había mayor autoridad que la del monarca, pero también transmitía al pueblo la sensación de que podían apelar a él como última instancia. El control militar no desapareció, pero cambió de naturaleza. Si en la etapa de expansión las tropas eran empleadas para conquistar, en la fase de consolidación se convirtieron en garantes del orden interno. Guarniciones fueron distribuidas en puntos estratégicos, no para saquear, sino para proteger caravanas, sofocar rebeliones y mantener abiertas las rutas comerciales. Los soldados se transformaron en símbolo de estabilidad más que en instrumento de agresión, aunque siempre bajo la posibilidad de una acción rápida contra cualquier desafío. La imagen de Hammurabi como promotor de la prosperidad se reflejaba también en la vida cotidiana. Los festivales religiosos se multiplicaron, las ciudades vieron erigirse nuevas construcciones y la circulación de bienes aumentó la riqueza de los mercados locales. En las plazas se comerciaba con grano, ganado, cerámica y textiles, mientras los templos administraban préstamos y regulaban la economía a través de sus poderosos sacerdotes. Babilonia brillaba como un centro urbano de primera magnitud, y su rey se aseguraba de que esa prosperidad fuera percibida como resultado directo de su reinado. Sin embargo, consolidar un imperio no significaba eliminar todas las tensiones. Cada ciudad tenía sus particularidades y mantener el equilibrio entre intereses diversos requería una diplomacia constante. Hammurabi supo manejar estas diferencias con habilidad, alternando concesiones con firmeza. Si bien permitió que ciertas élites conservaran poder, nunca dejó de recordarles que su autoridad provenía de él y que cualquier desafío sería castigado con dureza. La memoria colectiva de Mesopotamia recordaba las interminables guerras entre reinos que, como piezas de ajedrez, se disputaban hegemonías temporales para luego caer. Hammurabi quería romper ese ciclo y, al menos en apariencia, lo consiguió. Su imperio ofrecía algo que pocas generaciones habían conocido: una relativa paz que permitía el florecimiento económico y cultural. El contraste con el pasado inmediato era evidente. Allí donde antes había inestabilidad y saqueos, ahora había caravanas protegidas, templos restaurados y graneros llenos. Este logro no fue producto de la casualidad. Hammurabi comprendía el arte del poder no como un simple ejercicio de fuerza, sino como la capacidad de tejer una red de administración, legitimidad religiosa y prosperidad económica. Fue esa combinación la que convirtió a Babilonia en un imperio duradero, al menos durante su reinado, y la que cimentó su reputación como uno de los monarcas más completos de la historia antigua.
La espada había abierto las puertas del dominio, pero la justicia, la organización y la prosperidad eran las columnas sobre las que descansaba el edificio imperial. Hammurabi había demostrado que el verdadero poder no estaba en conquistar territorios efímeros, sino en dotarlos de un orden capaz de perdurar. Así, el rey babilónico se consolidó como garante de un sistema en el que política, economía y religión se entrelazaban para dar forma a una era que sus contemporáneos percibieron como un tiempo de esplendor. El esplendor alcanzado por Hammurabi tras sus conquistas y su labor de consolidación necesitaba algo más que murallas, templos y canales para perdurar en la memoria. La espada y la administración habían levantado el imperio, pero la justicia sería el instrumento que lo consagraría ante su pueblo y ante los dioses. En ese contexto nació el documento más famoso de su reinado, un monumento no solo de piedra, sino de pensamiento, el Código de Hammurabi. Lejos de ser un simple conjunto de normas, era un manifiesto político, religioso y moral, que buscaba mostrar que el rey no era únicamente un conquistador o un gestor, sino el garante supremo de la equidad. La necesidad de un código escrito respondía a varias circunstancias. En primer lugar, Mesopotamia era un mosaico de pueblos y tradiciones. Cada ciudad-estado tenía sus costumbres jurídicas, transmitidas de manera oral o inscritas en textos fragmentarios. Tras unificar un territorio tan diverso, Hammurabi comprendió que necesitaba unificar también las reglas de convivencia. Un imperio no podía sostenerse si cada ciudad interpretaba la justicia a su manera. El código ofrecía un marco común que reducía la arbitrariedad y reforzaba la idea de que todos, desde el campesino más humilde hasta el noble más encumbrado, estaban sujetos a un mismo orden. En segundo lugar, el código servía como propaganda. Al grabar las leyes en piedra y colocarlas en lugares públicos, Hammurabi transmitía un mensaje poderoso. La justicia emanaba de su figura, pero estaba al alcance de todos. No era un secreto reservado a jueces o sacerdotes, sino un principio visible que cualquiera podía consultar. En un mundo donde la mayoría no sabía leer, la presencia física del monolito, adornado con relieves que mostraban al rey recibiendo la autoridad de los dioses, tenía un impacto simbólico enorme. Bastaba contemplar la estela para entender que la ley no era capricho humano, sino mandato divino transmitido a través del soberano. El contenido del código es vasto, con casi 300 disposiciones que abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Se regulan cuestiones de propiedad, comercio, herencia, matrimonio, adopción, deudas, delitos y castigos. La famosa fórmula del ojo por ojo, diente por diente, no era tanto un llamado a la venganza como un intento de limitarla, estableciendo que la pena debía ser proporcional al daño causado y que no podía escalar sin medida. En un mundo donde la represalia privada podía desencadenar interminables ciclos de violencia, esta idea de proporcionalidad era un freno importante. El código reflejaba una visión jerárquica de la sociedad. No todos eran iguales ante la ley. Los castigos variaban según la condición social de la víctima y del culpable. Un noble que dañaba a otro noble podía recibir una sanción severa, mientras que si la víctima era un esclavo, la pena podía reducirse a una compensación económica. Este sistema nos habla de una estructura social profundamente estratificada, donde los libres, los dependientes y los esclavos ocupaban lugares distintos en la escala de derechos y deberes. Sin embargo, dentro de cada grupo, la ley buscaba un equilibrio que ofreciera cierta seguridad. El campesino podía apelar contra los abusos del recaudador, y el deudor tenía límites a la explotación que podía sufrir.
El comercio ocupaba un lugar destacado en las disposiciones. En un imperio donde la circulación de bienes era vital, el código regulaba préstamos, intereses y contratos. Se establecían límites a la usura, se definían responsabilidades en caso de mercancías dañadas o robadas, y se imponían garantías a quienes gestionaban bienes ajenos. Estas leyes no solo protegían a los comerciantes, sino que también favorecían la confianza en el intercambio. Hammurabi comprendía que sin un marco jurídico estable, el comercio se volvería arriesgado y el imperio perdería una de sus principales fuentes de riqueza. La familia también era un ámbito central. El matrimonio se concebía no tanto como una unión sentimental, sino como un contrato con implicaciones económicas y sociales. El código regulaba dotes, herencias y derechos de las esposas. Aunque desde la perspectiva actual, las disposiciones parecen restrictivas para las mujeres, en el contexto mesopotámico ofrecían cierta protección. Por ejemplo, se establecía que una esposa no podía ser abandonada sin causa justificada y que, en caso de divorcio, debía recibir compensación. También se regulaban situaciones de adopción, asegurando que los hijos adoptivos tuvieran derechos similares a los biológicos. Los delitos contra la integridad física eran castigados con severidad y las penas iban desde mutilaciones hasta la muerte. La dureza del castigo buscaba no solo retribuir, sino también disuadir. Un constructor cuya obra defectuosa provocaba la muerte del dueño podía ser ejecutado, y un médico cuya operación resultaba en la pérdida de un ojo podía ser sancionado con la misma mutilación. Estas medidas drásticas subrayaban la responsabilidad de quienes ejercían oficios esenciales. Aunque crueles, transmitían la idea de que nadie estaba por encima de la consecuencia de sus actos. Más allá de las leyes concretas, el código transmitía un mensaje sobre la concepción de la justicia en el mundo mesopotámico. No era un ideal abstracto, sino un orden cósmico que reflejaba la voluntad divina. Hammurabi se presentaba como instrumento de Marduk y Shamash, el dios del sol y de la justicia, encargado de llevar equilibrio a la tierra. La justicia era vista como un elemento tan esencial como el agua de los ríos o la fertilidad de los campos. Sin ella, el mundo caería en el caos. Al inscribir las leyes en piedra, el Insentusep rey afirmaba que su gobierno estaba alineado con ese orden universal. La difusión del código fue también un acto político. Aunque la estela más famosa fue hallada en Susa, en territorio elamita, sabemos que copias y extractos circulaban en diversas ciudades del imperio. Se colocaban en templos, en plazas y en edificios administrativos, de modo que la presencia del código se integraba en la vida diaria. Incluso quienes no podían leer comprendían el mensaje visual. La figura del rey, frente al dios Shamash, recordaba a todos que la justicia emanaba de la unión entre poder humano y divino. El impacto del código en la sociedad fue profundo. No solo proporcionó un marco legal uniforme, sino que también contribuyó a crear una identidad común. En lugar de ser súbditos de distintas ciudades con costumbres fragmentadas, los habitantes del imperio babilónico podían sentirse parte de un mismo orden, regido por las leyes de Hammurabi. Aunque la aplicación concreta de las disposiciones dependiera de jueces locales y pudiera variar en la práctica, la existencia de un cuerpo legislativo central fortalecía la autoridad del monarca y la cohesión del imperio. El código también trascendió su época. Copiado, estudiado y comentado durante siglos, sirvió como modelo para legislaciones posteriores en la región. Su influencia se extendió más allá de Mesopotamia y su descubrimiento en el siglo XIX por arqueólogos modernos lo convirtió en un símbolo de los orígenes del derecho. En la actualidad se le considera uno de los primeros intentos de codificación legal en la historia de la humanidad.
aunque no fuera en sentido estricto el primero. Su fama reside tanto en su extensión como en el modo en que se presentaba como un proyecto político y moral. Al contemplar la estela, no solo vemos leyes inscritas, sino una narrativa de poder. Hammurabi se representaba a sí mismo, recibiendo el cetro de manos divinas, en un acto que unía lo humano y lo trascendente. El mensaje era claro: obedecer la ley era obedecer al rey, y obedecer al rey era obedecer a los dioses. En esa cadena de legitimidad se encontraba la clave de la estabilidad. Ningún súbdito podía alegar ignorancia. La justicia estaba escrita, visible, y se presentaba como inmutable, como la propia piedra que la contenía. Así, el Código de Hammurabi fue mucho más que un documento legal. Fue un instrumento de cohesión, un monumento de propaganda y un símbolo del vínculo entre poder y divinidad. Con él, el rey babilónico no solo regulaba la vida cotidiana de sus súbditos, sino que también se inmortalizaba como el legislador supremo, aquel que había recibido de los dioses la misión de establecer justicia en la tierra. En su tiempo, reforzó la autoridad del imperio. En la posteridad, lo convirtió en un nombre inseparable de la historia del derecho y de la idea misma de que la justicia puede escribirse para que todos la vean y la respeten. La grandeza de un imperio no se mide únicamente por sus conquistas ni por las leyes inscritas en piedra. El verdadero pulso de una civilización se encuentra en la vida cotidiana de sus gentes, en los mercados, en los campos de cultivo, en los talleres y en los templos donde día tras día se repetían rituales que daban sentido a la existencia. Bajo el reinado de Hammurabi, la vida de los habitantes de Babilonia y de las ciudades sometidas experimentó transformaciones profundas. Aunque muchas costumbres se mantuvieron, la presencia de un poder central fuerte y unificado introdujo cambios que marcaron el ritmo de la sociedad. La religión seguía ocupando el centro de la vida. Los templos dominaban el paisaje urbano, no solo como lugares de culto, sino como verdaderos ejes económicos y sociales. Cada ciudad veneraba a sus divinidades protectoras, pero bajo el influjo de Hammurabi, el dios Marduk comenzó a ascender como deidad principal de todo el imperio. Sin embargo, el respeto hacia los dioses locales permaneció, lo que permitía que los habitantes de Uruk, Ur, Nippur o Sipar sintieran que su identidad espiritual seguía viva dentro del marco babilónico. Los sacerdotes organizaban sacrificios, interpretaban presagios y regulaban festivales, que eran al mismo tiempo actos religiosos y celebraciones comunitarias. La política del rey de restaurar templos en las ciudades conquistadas reforzó la idea de que su gobierno traía consigo armonía con los dioses, evitando así rebeliones en nombre de lo sagrado. La agricultura constituía la base de la economía y de la vida diaria. La mayoría de la población trabajaba la tierra, cultivando principalmente cebada, que servía tanto para hacer pan como para elaborar cerveza, alimento básico en la dieta mesopotámica. El sistema de canales, vital para el riego, era mantenido de manera rigurosa bajo supervisión estatal. Hammurabi entendía que el buen funcionamiento del riego no era solo cuestión de abundancia agrícola, sino también de justicia. Una inundación mal gestionada podía arruinar a familias enteras y provocar tensiones sociales. Por eso, las leyes incluían sanciones severas para quienes descuidaran compuertas o diques. El agua era vida, pero también podía ser caos si no se controlaba. Los campesinos trabajaban parcelas que podían ser propias, arrendadas o pertenecientes a templos y palacios. Muchos pagaban tributos en especie al rey o al gobernador local, entregando parte de la cosecha como obligación. El excedente se almacenaba en graneros colectivos que servían como reservas para tiempos de escasez. Aunque el esfuerzo era arduo, la estabilidad que Hammurabi proporcionó tras décadas de guerras
permitió que las familias campesinas pudieran planificar con mayor seguridad sus siembras y cosechas. La tierra, el agua y el sol seguían siendo inmutables, pero el marco político estable ofrecía un respiro frente al pasado incierto. En las ciudades, la vida se desenvolvía con otro ritmo. Babilonia, engrandecida por su papel de capital, se convirtió en un hervidero de actividades. Los mercados eran espacios bulliciosos donde se intercambiaban productos agrícolas, animales, tejidos y objetos de artesanía. Comerciantes de distintas regiones llegaban con caravanas cargadas de metales, madera de cedro, piedras preciosas y perfumes. La circulación de bienes se vio favorecida por el sistema de rutas protegidas que Hammurabi había reforzado, lo que generaba un ambiente de mayor confianza entre los mercaderes. La presencia de escribas y notarios garantizaba que los contratos se cumplieran y que las disputas pudieran resolverse de acuerdo con la ley. El comercio no se limitaba al intercambio local. Gracias a la posición estratégica de Mesopotamia, Babilonia mantenía vínculos con regiones lejanas. Desde el Golfo Pérsico llegaban productos exóticos, mientras que hacia el oeste las rutas conectaban con Siria y más allá, con las ciudades del Mediterráneo. Los mercaderes eran figuras respetadas pero también vigiladas, pues el poder central entendía que el comercio era vital, pero debía estar regulado para evitar abusos. El Código de Hammurabi incluía numerosas disposiciones sobre préstamos, intereses y transacciones, lo que demuestra la importancia de esta actividad en la vida cotidiana. La organización social estaba claramente estratificada. En la cúspide se encontraban los nobles, vinculados al palacio y a los templos, propietarios de tierras y con acceso privilegiado a la justicia. Debajo de ellos se situaban los hombres libres, agricultores, artesanos y comerciantes que, aunque podían prosperar, debían cumplir con tributos y obligaciones. Existían también los dependientes, que trabajaban tierras ajenas a cambio de protección, y los esclavos, que formaban la base más baja de la pirámide social. Los esclavos podían ser prisioneros de guerra, endeudados que habían caído en servidumbre o hijos nacidos en esa condición. Sin embargo, incluso ellos estaban contemplados en las leyes, lo que en cierto modo les otorgaba una mínima protección frente a los abusos más extremos. El papel de las mujeres en la sociedad babilónica era complejo. Aunque subordinadas en muchos aspectos, gozaban de ciertos derechos reconocidos. Podían poseer propiedades, heredar bienes y administrar dotes. En los matrimonios, el contrato regulaba las obligaciones de ambas partes, y en caso de divorcio, la mujer tenía derecho a compensación. Algunas mujeres ejercían como sacerdotisas, lo que les otorgaba un lugar destacado en la vida religiosa y social. Sin embargo, su posición seguía limitada por un marco patriarcal que valoraba principalmente la maternidad y el papel en el hogar. Los artesanos representaban otro sector fundamental en la vida urbana. Carpinteros, herreros, tejedores y alfareros producían bienes necesarios para la vida diaria y también para el comercio. Su trabajo era regulado y muchos estaban organizados en torno a los templos o al palacio, que actuaban como principales empleadores. La calidad de sus productos era vital, pues un error en una construcción o en una herramienta podía tener consecuencias graves. El código regulaba con dureza la responsabilidad de los oficios. Un constructor que levantaba una casa defectuosa podía pagar con su vida si esa falla provocaba la muerte del propietario. La vida cotidiana estaba marcada por un ritmo en el que lo sagrado y lo práctico se entrelazaban. Los días estaban organizados por tareas agrícolas, obligaciones laborales y festivales religiosos. Las fiestas ofrecían momentos de respiro frente a la rutina, con procesiones, banquetes y ceremonias que unían a la comunidad.
Los templos eran no solo centros de devoción, sino también espacios de redistribución económica y de encuentro social. Allí se decidían préstamos, se entregaban tributos y se celebraban acuerdos. El nuevo poder central transformó de manera visible la vida de los habitantes. El hecho de que existiera un marco legal común redujo la sensación de inseguridad que antes predominaba. Los campesinos sabían qué tributos debían entregar y qué derechos tenían. Los comerciantes podían confiar en que sus contratos serían respaldados por la ley. Incluso los esclavos y dependientes podían apelar en ciertos casos sabiendo que existía un orden escrito. Esto no significaba una igualdad plena, pero sí un horizonte de previsibilidad que daba cierta confianza. La presencia del rey se sentía aunque no se lo viera. Su nombre estaba inscrito en las leyes, en las estelas y en las cartas oficiales. Se lo evocaba en las ceremonias religiosas y en las proclamas de los gobernadores. Hammurabi era al mismo tiempo una figura distante y omnipresente, cuya voluntad se manifestaba en cada aspecto de la vida social. La propaganda lo presentaba como el pastor que cuidaba a su rebaño, y aunque muchos campesinos nunca lo vieron en persona, lo percibían como responsable de la paz relativa y de la prosperidad que experimentaban. En los campos, la rutina diaria seguía siendo dura. Arar, sembrar, cosechar, cuidar animales, reparar canales. En las ciudades, el bullicio de los mercados, el ruido de los talleres y el murmullo de los escribas componían el paisaje sonoro. Los niños aprendían oficios desde pequeños, algunos en las escuelas de escribas, donde pasaban largas horas copiando signos cuneiformes sobre tablillas de arcilla. El futuro de cada persona estaba marcado por su origen social, pero la estabilidad ofrecida por el reinado de Hammurabi abría posibilidades que en tiempos más caóticos resultaban impensables. Así transcurría la vida en tiempos de Hammurabi, entre la continuidad de costumbres ancestrales y la novedad de un poder que se esforzaba por integrar a pueblos diversos bajo un mismo marco. La religión seguía guiando el sentido de la existencia, la agricultura alimentaba a la población, el comercio traía riqueza y los roles sociales definían el lugar de cada uno. Pero sobre todo, lo que se percibía era que la vida había cambiado gracias a la imposición de un orden que, aunque severo, brindaba la posibilidad de un futuro más seguro. En la memoria de los habitantes de Babilonia, esa sensación de estabilidad sería uno de los legados más importantes del rey, que había sabido unir la guerra, la justicia y la administración en un mismo proyecto de poder. El reinado de Hammurabi había alcanzado un punto de esplendor difícil de imaginar en sus primeros años como monarca de una ciudad menor. Babilonia se había transformado en la capital de un vasto territorio, un imperio que reunía bajo un mismo cetro a pueblos antes rivales. Pero todo poder, por más sólido que parezca, se enfrenta a la erosión del tiempo. Y en los últimos años del gran rey, la gloria convivió con el desgaste, con la fatiga de gobernar sobre un mosaico complejo de pueblos y con la conciencia de que el futuro dependía de cómo se asegurara la sucesión. El Hammurabi anciano ya no era el joven estratega que había sabido aprovechar las disputas entre Larsa, Mari o Eshnuna. Su figura se había convertido en la de un monarca venerado, pero también en la de un hombre cansado que debía atender innumerables asuntos al mismo tiempo. La administración de un imperio tan amplio exigía una energía que comenzaba a faltarle, y el temor a que tras su muerte todo se derrumbara se convirtió en una preocupación constante. Su legado debía ser más que victorias militares o leyes grabadas en piedra. Debía garantizar que Babilonia sobreviviera sin él. La política religiosa ocupó un lugar central en esta etapa. Hammurabi sabía que la cohesión del imperio no podía sostenerse únicamente mediante la fuerza militar.
Era necesario afianzar una narrativa común, una visión espiritual que legitimara la supremacía de Babilonia. Por eso promovió con mayor intensidad el culto a Marduk, elevando al dios de su ciudad por encima de las demás divinidades mesopotámicas. En las inscripciones, Hammurabi ya no aparecía solo como un rey poderoso, sino como el elegido de Marduk para gobernar el mundo conocido. El ascenso del dios babilónico fue, en parte, una estrategia política. Unificar en torno a una divinidad protectora a todos los pueblos bajo su mando, pero también reflejaba su preocupación íntima, la convicción de que el favor divino era indispensable para mantener el orden cósmico y terrenal. En lo práctico, los últimos años estuvieron marcados por tensiones internas. Los gobernadores nombrados por el rey administraban provincias distantes, y aunque debían obediencia al centro, no siempre lo hacían con la fidelidad esperada. El peso de recaudar tributos, de mantener las rutas seguras y de controlar la lealtad local recaía en hombres cuya ambición a veces entraba en conflicto con la autoridad real. Hammurabi dedicó esfuerzos a enviar cartas, edictos y funcionarios que recordaran a cada provincia que el rey seguía vigilante, aunque su salud y edad ya no le permitieran desplazarse con la frecuencia de antes. Externamente, el imperio enfrentaba desafíos en sus fronteras. Los pueblos del este, acostumbrados a una independencia relativa, mostraban signos de resistencia frente a la hegemonía babilónica. En el norte, las tensiones con Asiria, aunque mitigadas tras las campañas anteriores, nunca desaparecieron del todo. Y hacia el oeste, las rutas que conectaban con Siria seguían siendo vitales, pero también vulnerables. Hammurabi entendía que no bastaba con haber conquistado. La verdadera prueba del poder consistía en conservar lo adquirido. Cada año que pasaba, se hacía más evidente que el imperio estaba sostenido tanto por la reputación del monarca como por las estructuras que había creado, y estas últimas aún eran frágiles. El desgaste personal del rey se reflejaba también en su relación con la justicia. El famoso código había establecido un marco legal claro, pero la aplicación de las leyes requería constante supervisión. Hammurabi, consciente de su imagen como garante de la justicia, insistía en que se castigara la corrupción de jueces y funcionarios. El temor a que la injusticia minara la estabilidad del imperio lo llevó a multiplicar advertencias y órdenes escritas. Era como si presintiera que tras su muerte, las tentaciones de abusar del poder local se multiplicarían sin el contrapeso de su autoridad. En el plano personal, la edad y la enfermedad empezaban a limitar sus energías. Aunque las fuentes antiguas no detallan con precisión su estado de salud, se puede intuir que, como muchos reyes longevos, enfrentó achaques que le impedían dirigir ejércitos en campaña. Ya no estaba en la primera línea de batalla, sino en los palacios y templos, rodeado de consejeros, escribas y sacerdotes. Allí reflexionaba sobre el sentido de su vida y sobre el peso de las decisiones que debía tomar en favor de la continuidad dinástica. Su mirada se dirigía hacia su hijo Samsu-iluna, el heredero designado. Asegurar la sucesión fue uno de los mayores desafíos de Hammurabi. La grandeza de su reinado podía volverse un arma de doble filo. Cuanto más poderoso había sido él, mayor sería la tentación de otros líderes de rebelarse una vez desapareciera su figura. Panicento, joven príncipe, debía heredar no solo un trono, sino un imperio lleno de tensiones latentes. Hammurabi intentó prepararlo transmitiéndole la idea de que gobernar no era un privilegio, sino una carga que implicaba obedecer la voluntad divina y mantener la justicia. Sin embargo, en lo profundo, sabía que ningún sucesor podría igualar el respeto que él mismo inspiraba. La figura del rey, en sus últimos años, se volvió casi mítica. Para muchos súbditos, Hammurabi era el hombre que había
traído orden en medio del caos, el monarca que había sometido a ciudades rivales y que había escrito las leyes que regulaban la vida diaria. Pero ese prestigio, tan útil en vida, podía convertirse en una sombra difícil de sostener para su hijo. El anciano rey trató de reforzar las instituciones para que la autoridad real no dependiera únicamente del carisma personal. Sin embargo, el recuerdo de sus conquistas y de su carácter inflexible marcaba un contraste inevitable con la incertidumbre que traería el futuro. En estos años finales, las cartas y documentos muestran a un rey obsesionado con mantener el control de cada detalle. Recordaba a sus gobernadores que no descuidaran los canales, que cobraran los tributos de manera justa, que garantizaran la seguridad de las caravanas. Se preocupaba de que las festividades religiosas se celebraran con esplendor, pues comprendía que la fe era un pilar de la unidad social. No eran simples formalidades. Cada negligencia local podía transformarse en chispa de rebelión. Hammurabi ya no podía cabalgar al frente de su ejército, pero podía gobernar a través de la palabra escrita, como un rey que administraba desde la distancia el entramado complejo de su imperio. El temor a la fragilidad de lo construido acompañaba sus últimos días. Quizá en la intimidad se preguntaba si el destino permitiría que su obra perdurara, o si todo se desmoronaría tras su muerte. Como muchos gobernantes de la antigüedad, entendía que el poder es efímero y que la gloria humana depende tanto de la voluntad divina como de la capacidad de los hombres. Pero también sabía que había hecho lo posible por dejar un camino trazado. Había elevado a Babilonia a alturas insospechadas, y ahora quedaba en manos de su hijo mantener ese legado. El ocaso de Hammurabi no fue un colapso repentino, sino un lento declive, marcado por la conciencia de que el tiempo no perdona ni al más grande de los reyes. La edad lo volvió más reflexivo, más preocupado por la posteridad que por nuevas conquistas. Había pasado de ser el joven heredero de una ciudad secundaria a convertirse en el monarca que unificó Mesopotamia, y ahora, en el silencio de los últimos años, lo acompañaba la certeza de que su nombre viviría en las piedras, en las leyes, en la memoria de un pueblo que lo consideraba más que un rey, un pastor elegido por los dioses para guiar a su rebaño humano. La muerte de Hammurabi marcó un punto de inflexión en la historia de Babilonia. Lo que durante décadas había parecido un imperio sólido, cimentado en la fuerza militar, en la justicia codificada y en la devoción religiosa hacia Marduk, comenzó a mostrar rápidamente sus fisuras cuando desapareció la figura que lo había mantenido unido. El anciano rey había logrado lo que pocos gobernantes de Mesopotamia soñaban: someter a ciudades rivales, doblegar a reinos orgullosos y establecer un orden que trascendía las fronteras de Minnonetsium, su capital. Sin embargo, ese poder se sostenía en gran medida sobre su carisma personal, en la autoridad indiscutible que irradiaba su nombre y en el temor reverencial que inspiraba su figura. Una vez desaparecido, las tensiones latentes afloraron con una intensidad inesperada. El trono pasó a su hijo, Samsu-iluna. El nuevo rey heredaba un imperio extenso, pero también plagado de problemas ocultos. A diferencia de su padre, carecía del prestigio de haber vencido en innumerables batallas ni de la sabiduría acumulada en décadas de gobierno. Aunque Hammurabi había tratado de prepararlo, la sombra de su legado resultaba demasiado pesada. Gobernar no significaba únicamente sentarse en el trono, sino enfrentar rivalidades internas, contener ambiciones locales y sostener una maquinaria administrativa que dependía de la obediencia de gobernadores, sacerdotes y comerciantes. Desde el inicio quedó claro que la tarea superaba la capacidad de un solo hombre. Las rebeliones estallaron en distintas regiones del imperio. En el sur, ciudades como Ur y Uruk
con una larga tradición de independencia, se levantaron contra el dominio babilónico. La lealtad que habían mostrado a Hammurabi no se extendió automáticamente a su hijo. Samsu-iluna intentó sofocar estas revueltas con campañas militares, pero la ferocidad de la resistencia y la extensión del territorio complicaron la tarea. Cada victoria obtenida parecía efímera, pues la represión solo alimentaba nuevos focos de descontento. El sur, orgulloso de su pasado sumerio, se convirtió en un escenario constante de conflicto, debilitando la estabilidad del reino. En el este, las presiones no tardaron en aparecer. Los elamitas, siempre atentos a las oportunidades que ofrecían las crisis mesopotámicas, comenzaron a hostigar las fronteras. Su presencia era una amenaza constante para las ciudades cercanas, y su capacidad de infiltrarse en los asuntos internos minaba la seguridad del imperio. Al norte, Asiria, que había sido controlada por la fuerza de Hammurabi, empezó a recuperar margen de maniobra. Con un gobierno central debilitado, los asirios encontraron el terreno propicio para afirmar nuevamente su independencia. Así, en cuestión de pocos años, el equilibrio logrado con tanto esfuerzo por el gran rey se desmoronaba como un edificio sin cimientos sólidos. La economía también sufrió las consecuencias de esta inestabilidad. El comercio, que bajo Hammurabi había prosperado gracias a la seguridad en las rutas, comenzó a resentirse. Los caminos ya no estaban del todo protegidos, las caravanas eran atacadas con mayor frecuencia, y los comerciantes se mostraban reacios a arriesgar sus bienes en un escenario incierto. Los tributos, vitales para sostener al ejército y a la burocracia, llegaban con retraso o en cantidades menores. Los gobernadores locales, conscientes de la debilidad del poder central, retenían parte de los ingresos para fortalecer sus propias posiciones. La maquinaria administrativa, que en tiempos de Hammurabi había funcionado con relativa eficacia, empezó a oxidarse. El aspecto religioso tampoco quedó inmune a la crisis. Aunque el culto a Marduk seguía siendo oficial, las ciudades que se rebelaban buscaban respaldo en sus antiguas divinidades locales. Los templos, que en tiempos de estabilidad eran centros de cohesión, se transformaron en focos de resistencia. Los sacerdotes, atentos a la coyuntura, se inclinaban hacia quienes parecían más capaces de garantizar su autonomía. De esta manera, lo que había sido un recurso de legitimidad en manos de Hammurabi se volvió un campo de batalla simbólico en el que Marduk ya no tenía el mismo poder de convocatoria. Las fuentes antiguas nos muestran a un Samsu-iluna enfrentado a una realidad dura. Un imperio que parecía inmenso en los mapas, pero que en la práctica se reducía a aquellas regiones donde el rey podía imponer efectivamente su autoridad. Las campañas militares eran costosas y agotadoras. Cada vez que sofocaba una rebelión, surgía otra en un punto distinto. El desgaste del ejército era evidente y mantenerlo exigía recursos que se volvían cada vez más escasos. Muchos soldados eran reclutados entre campesinos que dejaban de trabajar la tierra, lo que provocaba menos producción agrícola y mayor presión sobre los que quedaban. La población, cansada de guerras constantes y de tributos cada vez más exigentes, comenzó a mostrar signos de descontento. La prosperidad que había caracterizado el reinado de Hammurabi se desvanecía, reemplazada por una sensación de incertidumbre. Las generaciones que habían crecido bajo la estabilidad del gran rey ahora enfrentaban un futuro incierto, con invasiones, hambre y tensiones sociales. En este ambiente, la lealtad al nuevo monarca se volvía frágil, y la memoria de Hammurabi servía más como un contraste doloroso que como un respaldo. El declive no fue un colapso repentino, sino un proceso gradual en el que cada derrota, cada rebelión y cada pérdida territorial socavaban la imagen del poder babilónico. En pocas décadas, lo que había sido una hegemonía brillante
se fragmentó en un conjunto de reinos independientes o semiautónomos. El sur se distanció casi por completo, los elamitas avanzaron con audacia y Asiria volvió a emerger como un rival temible. Babilonia conservaba prestigio y seguía siendo un centro cultural y religioso de primer orden, pero su papel como potencia indiscutida había quedado atrás. Lo que se revela en este declive es la fragilidad inherente de los imperios antiguos. Hammurabi había construido un sistema impresionante, pero dependía demasiado de su figura personal. Sus instituciones, aunque notables para la época, no eran lo suficientemente sólidas como para resistir el cambio de liderazgo. El imperio babilónico era un gigante con pies de barro, magnífico en apariencia, pero vulnerable cuando faltaba el hombre que lo sostenía. Samsu y Luna, pese a sus esfuerzos, no pudo escapar a esa realidad. Su reinado estuvo marcado por el intento de conservar lo que heredó, más que por la posibilidad de expandirlo. Los cronistas posteriores no lo recuerdan con admiración, sino como el rey bajo cuyo gobierno comenzó la decadencia. Y sin embargo, sería injusto cargar sobre él toda la responsabilidad. En muchos sentidos, había heredado un problema irresoluble: mantener unido un territorio vasto y diverso sin el prestigio ni la fuerza que solo Hammurabi había logrado concentrar. Con el paso de los años, Babilonia se vio obligada a aceptar una nueva realidad. Ya no era el centro absoluto de Mesopotamia, aunque siguió siendo un foco cultural, religioso y comercial. La memoria de Hammurabi perduró, pero su imperio se convirtió en un recuerdo, en una época dorada evocada por generaciones posteriores. El declive tras su muerte fue rápido, y la grandeza, construida con tanto esfuerzo, se deshizo en manos de sus sucesores. Así quedó demostrado que incluso los reinos más resplandecientes pueden fragmentarse con rapidez cuando la fuerza que los unifica desaparece. Hammurabi es, sin duda, uno de los nombres que más resuenan cuando se evoca la historia de la antigua Mesopotamia, y no solo por la extensión de su imperio, sino por la huella indeleble que dejó en la civilización humana. Más allá de los muros de Babilonia, de los canales que llevó a buen puerto, de los templos restaurados y de las rutas comerciales que protegió, su legado se encuentra principalmente en el código que lleva su nombre, un conjunto de leyes que no solo reguló la vida de su tiempo, sino que sentó precedentes que aún hoy podemos reconocer en la estructura del derecho moderno. El Código de Hammurabi es mucho más que un documento histórico. Es la evidencia de que un gobernante puede trascender la temporalidad de su poder material cuando logra combinar autoridad, justicia y simbolismo. Aunque tras su muerte el imperio babilónico comenzó a fragmentarse, la figura de Hammurabi no desapareció con las murallas que una vez protegieron la ciudad, ni con los gobernadores que dejaron de responder a su sucesor. La memoria del rey perduró en la escritura, en la piedra y en la tradición. Su obra jurídica ofreció un modelo de cómo el poder puede institucionalizarse, cómo el derecho puede ser codificado para que no dependa de la interpretación arbitraria de los gobernantes del momento. Este principio de universalidad, de que la justicia debía ser visible y accesible, sigue siendo una enseñanza de enorme valor. La legitimidad de cualquier autoridad se fortalece cuando las reglas están claras y se aplican de manera consistente. El legado de Hammurabi no se limita a la esfera jurídica. Su figura representa también un enfoque integral del gobierno, donde el poder militar, la administración eficiente, la religión y la economía se entrelazan. Él entendió que conquistar un territorio era solo la primera parte del desafío. Mantenerlo cohesionado requería obra pública, legislación, estabilidad económica y la legitimación del poder mediante la religión.
En ese sentido, el reinado de Hammurabi puede leerse como un ejemplo temprano de pensamiento estratégico aplicado al gobierno, un ejercicio de visión política que considera no solo la fuerza inmediata, sino la sostenibilidad a largo plazo. Su historia nos enseña, asimismo, que los imperios son frágiles. El ascenso rápido de Babilonia y su posterior fragmentación tras su muerte muestran que la solidez de un reino depende tanto de sus instituciones como de la capacidad del líder que las sostiene. Ninguna construcción, por poderosa que sea, es completamente inmune a la ausencia de liderazgo o al descontento interno. La fragilidad inherente a los sistemas de poder es una lección que trasciende los milenios. Cada imperio que alguna vez dominó regiones extensas debió enfrentarse a la tensión entre la centralización y la diversidad, entre la autoridad y la autonomía local. Hammurabi logró mantener ese equilibrio durante su vida y su caída posterior evidencia la delicada línea que separa la estabilidad de la fragmentación. Otro aspecto crucial de su legado es la manera en que combinó la autoridad con la percepción de justicia. No se trataba solo de castigar o recompensar, sino de crear una narrativa en la que el rey y los dioses eran parte de un mismo orden cósmico. Este vínculo entre poder humano y voluntad divina consolidó la obediencia y fortaleció la identidad de un pueblo diverso. La lección es clara: la autoridad no solo se ejerce mediante la fuerza, sino que se legitima a través de símbolos, valores compartidos y estructuras comprensibles para todos. El reconocimiento de esta dimensión simbólica del poder es algo que sigue siendo relevante en cualquier contexto político o social, incluso hoy. El Código de Hammurabi, en particular, nos muestra una visión temprana de equidad y proporcionalidad. Aunque la sociedad mesopotámica era profundamente jerárquica y las penas no eran iguales para todos, existía un principio de proporcionalidad que limitaba la arbitrariedad. La idea de que la ley debía imponerse de manera visible y que las sanciones tenían que ser proporcionales al daño causado refleja una conciencia ética que trasciende culturas y épocas. Esa noción de justicia regulada, predictible y pública es un pilar de los sistemas legales modernos y un ejemplo de cómo una civilización antigua influyó en el pensamiento jurídico posterior. Además, la vida de Hammurabi nos recuerda la importancia de combinar visión y acción. No basta con tener un plan de gobierno o un conjunto de leyes. Es imprescindible asegurarse de que las estructuras administrativas, económicas y militares funcionen en conjunto. La estabilidad de Babilonia no se logró únicamente por la fuerza de su ejército, sino por la coordinación de funcionarios, escribas, gobernadores y sacerdotes que ejecutaban las decisiones del rey. Su éxito demuestra que el poder efectivo requiere tanto planificación como ejecución, una lección que sigue vigente en la gestión de cualquier organización o estado. La influencia de Hammurabi también se percibe en la memoria histórica. Aunque los imperios cambian, los nombres de quienes dejan huella por su capacidad de transformar la sociedad permanecen. La estela del código, con sus relieves que muestran al rey recibiendo autoridad de los dioses, simboliza cómo la memoria puede perpetuar la relevancia de un individuo mucho después de su muerte. La posteridad reconoce no solo la conquista territorial, sino la capacidad de institucionalizar el poder y de dejar un legado tangible y comprensible. En este sentido, Hammurabi es un ejemplo de cómo las acciones humanas pueden superar la fugacidad del tiempo cuando están cuidadosamente estructuradas y comunicadas. Al conectar su historia con el presente, encontramos lecciones aplicables más allá del ámbito histórico. El equilibrio entre poder, justicia y administración, la importancia de la previsión en la sucesión,
La necesidad de legitimidad percibida y la fragilidad de los sistemas extensos son principios que siguen siendo relevantes para líderes, gobiernos y sociedades contemporáneas. La vida y obra de Hammurabi demuestran que la grandeza puede alcanzarse mediante la combinación de fuerza, sabiduría y visión estratégica, pero que la permanencia requiere instituciones sólidas y un entendimiento profundo de la naturaleza humana. Finalmente, Hammurabi nos enseña que la memoria puede trascender el tiempo incluso cuando el poder concreto desaparece. Su imperio pudo fragmentarse, pero su nombre, sus leyes y su ejemplo permanecen vivos. La humanidad recuerda a quienes fueron capaces de traducir la autoridad en orden, de hacer visible la justicia y de dejar marcas tangibles en la estructura social y cultural. El legado de Hammurabi no es solo de su época, sino de todos los tiempos. Un recordatorio de que las ideas, las leyes y la visión de un gobernante pueden superar la efemeridad de la vida y de los imperios. En conclusión, Hammurabi fue más que un rey conquistador, fue un legislador, un administrador visionario y un símbolo de la relación entre poder, justicia y divinidad. Su historia nos recuerda que los imperios, por más sólidos que parezcan, dependen tanto del líder que los sostiene como de las instituciones que construye. Nos enseña que la justicia codificada, la administración eficaz y la legitimidad percibida son pilares de la estabilidad. Y sobre todo, nos muestra que la memoria de un hombre capaz de combinar todas estas dimensiones puede trascender siglos, influyendo en generaciones y dejando un legado que todavía hoy sigue inspirando respeto, estudio y reflexión sobre la condición humana.